día como si fuera el último. Disfrutaré cada día como el primero. Te entregaré todo lo que soy cada mañana. Entonces estamos cargando ya la siguiente diapositiva, que corresponde a principios básicos del HERRAS en flujo estacionario 1D. ¿Sí? Ya estamos entrando específicamente al flujo estacionario 1D y el manejo del HERRAS, pero vamos a ver la parte teórica, ¿ya? Principios básicos. Componentes de análisis hidráulico. Lo que el programa hace cuando se ejecuta en forma estacionaria, hemos dicho que es flujo estacionario, flujo permanente, en 1D, solo en una dirección, en la dirección principal del flujo. Entonces solo vamos a considerar una dimensión, 1D. Entonces queremos estar seguros de que todos estén en la misma página, estemos sintonizados. Entonces demos, como está en el gráfico, un salto para adentrarnos en conceptos más detallados del flujo estacionario. Una discusión teórica necesaria requiere un poco de café. Entonces aquí tenemos una ardillita que nos va a poner un poco en sintonía con lo que estamos viendo. ¿Qué pasa con el agua? Ya hemos visto algunos conceptos. El líquido es incompresible, sí, lo hemos visto. Tiene alta resistencia a la tracción, no hay fuerza de corte, debe aumentar o disminuir su velocidad y profundidad para ajustar a la forma del canal. Permite que se mueva suavemente mientras se acelera. No se desacelera suavemente, resultando en ondas estacionarias, buen transporte, arrastre de aire, etc. El agua es tratada como un fluido ideal, que se comporta de acuerdo a principios matemáticos y físicos. ¿Qué hay del flujo del canal abierto? Una superficie libre, sí o sí, la consideramos cuando estamos hablando de un flujo a canal abierto. Al decir canal abierto estamos hablando del cauce abierto. Estamos hablando de cauces naturales y cauces artificiales, como puede ser un canal, ¿sí? Entonces tiene que estar siempre a superficie libre, ¿sí? Tiene que estar la parte de arriba abierta, ¿ya? A lo que es la atmósfera. La superficie líquida está abierta a la atmósfera. Los límites no están fijados por los límites físicos de un conducto cerrado, como una tubería. No, es abierta. Ser un canal abierto no lo hace más simple. Vamos a ver que tiene la misma formulación, pero tiene otras cositas que tenemos que considerar. Como el flujo es incompresible, el producto de la velocidad y el área de la sección transversal es constante. Eso ya lo hemos visto por la ecuación de continuidad, de conservación de masa, también llamado, en el que el caudal de la sección aguas arriba es igual al caudal de la sección aguas abajo, ¿sí? Por la ecuación de conservación de masa, ¿sí? Y sabemos bien que el caudal va a ser igual a la velocidad por el área. La velocidad, imagínense, podemos tener en estas unidades, metros por segundo. Fíjense en el gráfico, podemos tener una velocidad de 1 metro por segundo y tenemos una sección de cauce que puede ser así, de una forma rectangular, de 5 metros de calado, de altura de lámina de agua, y tenemos una base o ancho de 10 metros. Entonces, si hacemos la multiplicación para sacar la sección, que es una sección rectangular, es 5 por 10, que sería 50. Por la velocidad, que es 1 metro por segundo, entonces vamos a obtener que es
50 metros cúbicos segundo, el caudal aguas arriba. Ahora, si nuestra lámina cambia aguas abajo, la sección, y tenemos el mismo ancho, que son 10 metros, y el calado es 1 metro, entonces lo que va a variar va a ser la velocidad, ¿sí? Va a aumentarse la velocidad. Entonces podemos hacer la analogía, decimos que la sección es 1 metro por 10 metros cuadrados, por la velocidad que es 5, entonces llegamos a los mismos 50 metros cúbicos por segundo. Entonces se aplica la ecuación de continuidad o conservación de masas, en el que el caudal aguas arriba es el mismo aguas abajo, ¿sí? Lo que puede variar puede ser la sección o puede cambiar la velocidad. Eso es lo que tenemos que determinar. Entonces en la hidráulica tenemos que dar esa descripción y ver cómo es el comportamiento hidráulico de nuestro cauce, ver si está subiendo o está bajando la lámina, ¿sí? Está cambiando la velocidad, ¿sí? En el sentido mayor, ya que estamos haciendo el análisis solo en una dimensión. Flujo de canal abierto, controles, definición. Un control es cualquier característica de un canal para el que se produce una relación única de profundidad-descarga, ¿ya? Normalmente estos controles pueden ser estructuras, ¿ya? De manera general, y podemos tener vertederos o alcantarillas que nos controlen, sea un punto de control en nuestro canal, en nuestro cauce abierto. También estructuras que tengamos, como ser puentes, ¿sí? Y cambios abruptos de pendiente o de anchura. También podemos tener el control de manera teórica en lo que es fricción sobre una distancia. Las fuerzas gravitatorias que empujan el flujo, que están en equilibrio con las fuerzas de fricción ejercidas por el perímetro mojado que está retrasando el flujo, bueno, tienen que estar en equilibrio, esa es la idea. Entonces por eso tenemos la imagen que tenemos ahí, que es una balanza en el que tenemos por un lado lo que es las fuerzas de gravedad, gravitatorias, y lo que es la fricción, ¿sí? El flujo por la pendiente está con una fuerza, ¿sí? De gravedad, con una aceleración de gravedad, y la fricción lo que hace es tratar de detener el flujo, ¿sí? Ambas se encuentran en equilibrio para que todo esté normal, ¿sí? Y para que todo esté normal, entonces entramos a un flujo normal o flujo uniforme, ¿ya? En el que, ya vamos a ver el detalle, las pendientes, la pendiente motriz que veíamos, la pendiente y la pendiente del lecho, tienen el mismo valor. Y aquí ponemos un detallito, cómo podemos explicar esto, y volvemos nuevamente a la ecuación de Manning, una de las más utilizadas para contabilizar las pérdidas por fricción, y tenemos la fórmula que es común, y esta nos dice que es directamente relacionada a la sección. Tenemos la sección transversal del cauce, tenemos la pendiente que es S, la pendiente del fondo, y también tenemos lo que es el radio hidráulico, que hemos visto que es el perímetro mojado entre lo que es el área entre el perímetro mojado, que está aquí abajo,
Y aquí tenemos las unidades. El caudal lo vamos a obtener según esta fórmula en metros cúbicos segundo, el área en metros cuadrados, que es la sección, esta sección de aquí, la tenemos del cauce, y tenemos la pendiente, que no tiene unidades, que en realidad sería metro sobre metro, ¿sí? La pendiente del lecho de fondo, y el radio hidráulico, que sería el área entre el perímetro mojado, que está aquí marcado con línea punteada. Y tenemos aquí el coeficiente de rugosidad, ¿sí? Que es n, y lo tenemos tabulado para diferentes lechos. Esto podemos encontrar en cualquier libro de hidráulica, también en los de hidráulica de ríos, los mismos que les he pasado a ustedes. Y aquí yo he extraído de un libro bastante conocido, que es el Bente Chao, bien antiguo, y en el que nos da diferentes valores que podemos tener de n, ¿sí? Un valor mínimo, un valor normal y un valor máximo. Ya vamos a ver en el GEC, cuando estemos manejando, nos vamos a entrar a su ayuda que tiene, y vamos a entrar a una tabla similar a esta, en la que también nos dice un valor mínimo, normal y máximo. Normalmente vamos a utilizar, nuevamente repito eso, los valores normales, ¿sí? Y vamos a entrar a lo que es el valor del cauce y el valor de la llanura de inundación. Acuérdense que hemos visto que en cauces naturales tenemos lo que es el valle en la parte central, donde circula el agua normalmente, y la llanura de inundación, que es el sector donde se desborda eventualmente el río o va creciendo en alguna época del año, ¿sí? Entonces estos valores son los valores de n, de rugosidad, de Manning, para entrar en su ecuación. Tenemos estos valores también tabulados en libros, como tenemos aquí, para canales, cauces, ¿sí? También del Servicio de Conservación de Suelos. Y en esos libros, según la descripción gráfica que han hecho, y han hecho un estudio de los ríos en Estados Unidos, han tabulado y tienen, según una descripción, uno puede ver si se acomoda, según la descripción gráfica que ustedes pueden ver en ese libro, si es que el lecho, el cauce natural se acomoda a ese valor. Entonces puedo adoptar ese, ¿sí? Si es que tiene este tipo de cobertura mi río, si tiene algo de maleza, ¿sí? No es tanta pendiente, o si es de esta manera, ¿no? O es más ancho, como en este caso, tiene un mayor ancho y es más recto, y el tipo de material que tiene en el lecho, entonces puedo adoptar este, o este en el que es casi un cauce artificial generado por el hombre, ¿no? Entonces ya se puede ver en diferentes libros este tipo de valores que también se tienen tabulados. ¿Qué podemos hacer con la ecuación de Manning? Bueno, puede calcular muchos de los parámetros que nos interesan. Hemos visto que nos interesa saber la velocidad, ¿sí? Entonces tenemos la fórmula de Manning. También podemos encontrar el caudal, simplemente aumentando lo que es la sección transversal. Pero lo que tenemos que hacer es una prueba y error, porque todas nuestras ecuaciones hemos dicho que las tenemos que poner en función de ¿qué? De y, que es el calado, ¿sí? Entonces esa va a ser nuestra incógnita o nuestros datos. Entonces vamos a hacer prueba y error para encontrar estos valores. Entonces, ¿por qué complicar las cosas? Ahí ya les pongo una imagen de algo complicado, ¿sí?
Bueno, tenemos que entrar más detalladamente y utilizar otro tipo de fórmulas, no solo la de Manning, tenemos que ver otras fórmulas. ¿Por qué? Porque la ecuación de Manning no nos da muy buena precisión, es una fórmula empírica, ¿sí? Que nos ayuda de cierta manera en esta prueba de error que tenemos que hacer, pero la precisión con la que obtenemos es muy baja, ¿ya? Por ejemplo, en el caso del Manning podemos tener y arrastrar un error con el que podemos tener una precisión de más o menos llegar entre un 13, un 17, podemos llegar a un 15%. En el caso del calado, lo mismo, la lámina, lo mismo, la pendiente, lo mismo, y al final todo podemos estar llegando a una precisión más o menos del 50% de lo que queremos llegar a hacer la descripción hidráulica de nuestro cauce, ¿ya? Entonces tenemos que ser más precisos y ayudarnos de otro tipo de fórmulas, ¿ya? Entonces se pone peor. Limitaciones de un cálculo de profundidad normal. Sección constante. Bueno, en un flujo natural hemos dicho que tiene que tener la pendiente motriz igualada a la pendiente del lecho, del fondo, ¿sí? Entonces tendría que tener una sección constante. Y ahí sale la pregunta. ¿Los cauces tienen sección constante? Bueno, no. Muy pocos cauces naturales tienen sección constante, ¿sí? Pero podemos asumir, ¿sí? En algún caso que sea sección constante, si es que no varía mucho, ¿sí? Estamos hablando del ancho, de la profundidad, ¿sí? Entonces podemos asumir que puede ser constante, pero la mayoría de los cauces naturales no tienen sección constante, su ancho es muy variable. La rugosidad tendría que ser constante si queremos entrar a un flujo normal, pero entramos a que en un cauce natural la rugosidad no es constante, ya que tenemos el cauce, el centro, la parte del... Vamos a dibujar aquí, podemos tener esta sección, tenemos esto que es, ¿sí? Podemos tener la parte del medio, que es nuestro valle de nuestro cauce, y esta parte de aquí hemos dicho que serían nuestras llanuras de inundación. Entonces la rugosidad del material que contiene ambos sectores, sea el valle y la llanura, en un cauce natural normalmente son diferentes, ¿sí? En la llanura de inundación posiblemente ya tengamos árboles, pastura, agricultura, tengamos otro tipo de material que genere otro tipo de rugosidad. En cambio, en el lecho, por el flujo constante del agua, vamos a tener material pétreo, ¿sí? Podemos tener arena o podemos tener eh, eh, mayor tamaño, podemos tener áridos más grandes, piedras, ¿sí? Entonces va a ser diferente la rugosidad en un flujo natural. Entonces ahí ya también entra otro problema, ¿sí? La pendiente tendríamos que considerar que sea constante en un flujo normal, pero en un cauce natural no se mantiene constante, ¿sí? Hemos visto en la ciudad de La Paz, ¿sí? En el ejemplo que ya hemos visto, podemos tener un cauce de cabecera y los cauces de cabecera normalmente tienen pendiente alta, ¿sí? Hasta que lleguen a un flujo muy por debajo, ¿sí? Aguas abajo, y su pendiente va a cambiar a una pendiente más baja, ¿sí? Entonces no es constante. Entonces también tenemos el problema en que en un cauce natural no hay obstrucciones de forma
natural, ¿sí? Podemos tener un ancho, un cambio de pendiente de forma natural, pero no vamos a tener otro tipo de estructuras. Ya cuando nosotros intervenimos, ya generamos puentes, presas y otro tipo de estructuras, entonces ya cambia nuestro cauce, cambia su flujo. Entonces esas son las limitaciones de lo que es el flujo normal. Aquí tenemos el flujo del canal abierto, es típicamente variado, no es un flujo normal, más bien es un flujo variado. Y aquí tenemos una correlación, tenemos un canal, un cauce artificial en la parte de arriba y en la parte de abajo tenemos un cauce natural. Entonces podemos ver que en un cauce natural no tenemos un flujo normal, ¿sí? Va a cambiar la pendiente y también va a cambiar el flujo, ¿sí? Entonces vamos a tener un flujo crítico, subcrítico, ¿sí? Lento, y podemos tener un resalto y llegar a un flujo supercrítico. ¿Por qué? Porque ha cambiado la pendiente, ¿sí? En ese lugar. Entonces, ese es un flujo natural, ¿sí? O podemos tener un canal, ¿sí? Un cauce artificial en el que también tengamos un flujo crítico y tengamos una caída y tengamos un flujo supercrítico, un resalto por hecho de que se ha acumulado material o tengamos ahí un colchón y volvamos a un flujo lento, ¿sí? Entonces siempre vamos a entrar a lo que es flujo variado. El flujo normal, teórico, que normalmente se utiliza en algunas fórmulas, ¿sí? Ese es solo teórico, ¿sí? Nosotros tenemos que adentrarnos más. Entonces tenemos que entrar a un flujo estacionario, ¿sí? 1D, pero ya un flujo variado, ¿sí? Que puede ser gradualmente variado o rápidamente variado, en el que la pendiente del fondo va a ser diferente a la pendiente de energía. Así que en cauces naturales el flujo es gradualmente variado. La velocidad y la profundidad cambian de una manera, de una sección a otra. Sin embargo, la energía y la masa se conservan. ¿Ya? Entonces entramos nuevamente a la conservación de energía y masa. Entonces aplicamos eso, pero tenemos que tomar en cuenta que es un flujo gradualmente variado, ¿sí? O rápidamente variado. En pocas palabras, las secciones y pendientes no son constantes en los cauces naturales. Los flujos no son uniformes o normales. G-RAS utiliza la ecuación unidimensional de la energía con la pérdida de energías debidas a la fricción evaluadas con la ecuación de Manning para calcular los perfiles de superficie. Eso se logra con un procedimiento de cálculo iterativo llamado método del paso estándar, ¿ya? Como tenemos en la imagen, es un paso iterativo, ¿sí? En el que ya vamos a ir viendo, nosotros imponemos un calado y va calculando esa sección y va a la siguiente sección y vuelve a iterar, vuelve a calcular y así va calculando todas las secciones hasta llegar al final y después hace una evaluación de cuánto ha arrastrado en el error, ¿sí? En el caso de hacer una correlación con la topografía es cuando hacemos un cierre, ¿no? Hacen un cierre y obviamente si se hace nivelación tiene que llegar a un error mínimo, ¿sí? Lo mismo, aquí en este caso se hace un proceso iterativo en el que se tiene que llegar a que el calado, ¿sí? Tiene que llegar a un valor de error mínimo. Aquí tenemos nuevamente la ecuación de energía y obviamente por el método pasos que toma el GEC, que es muy similar a lo que hemos visto, ¿sí? Tenemos aquí en línea roja lo que es la línea de energía, que tiene una pendiente, y tenemos en café lo que es el fondo del canal, y tiene otra pendiente, ¿sí? Tenemos la superficie del agua, de la lámina de agua,
Y aquí tenemos lo que es el calado, que es Y2. Aquí tenemos lo que es la energía cinética, aguas arriba, que sería la velocidad 2, y aquí tenemos la velocidad 1, ¿sí? Y aquí tenemos la diferencia, que sería la pérdida, ¿sí? En este caso se hace el balance de energía y empieza uno en un punto conocido, ¿sí? Normalmente se empieza aguas arriba o aguas abajo, dependiendo del flujo, si es subcrítico o crítico, y debemos conocer obviamente lo que es la lámina, el caudal, la velocidad, y tenemos que ver cuántas incógnitas tenemos y debemos hacer prueba y error, tantear, ¿sí? En otras palabras. GRAS y su procedimiento de cálculo. Asumimos la velocidad, asumimos la elevación de la superficie del agua, o sea, el calado, en la sección aguas arriba o también aguas abajo, dependiendo del flujo. Basándonos en la supuesta elevación de la superficie del agua, determinamos la correspondiente altura total de paso y carga de velocidad. Con los valores de paso, calculamos la pendiente, ¿sí? Y resolvemos la ecuación para obtener la diferencia, la pérdida, H sub E. ¿Sí? Con los valores de los pasos 2 y 3 que hemos descrito ahora, se resuelve la ecuación de energía y obtenemos la lámina de agua aguas abajo. Comparando los valores del cálculo de la lámina aguas abajo con el valor asumido en el paso 1, se repite nuevamente el paso 1 y 5 hasta que los valores, ¿sí?, coincidan a una diferencia, a un arrastre de error de 0.001 metros o una tolerancia que nosotros definimos, ¿sí? Y como les decía, es una prueba y error que se tiene que hacer, un cálculo iterativo. Cuando hacemos esto lo podemos hacer también en el Excel, pero de tramos cortitos se puede hacer esta prueba y error, ¿sí? Pero ya en cauces en el que son más largos, ¿sí?, y tenemos obviamente un cauce natural en el que la sección también cambia, entonces esto se hace más tedioso y más complicado. Entonces obviamente tenemos que hacer uso de lo que es el GRAS. Pérdida de energía, cosa importante, que ya hemos visto. Coeficientes de pérdida utilizados. Los valores de N, ¿sí?, de Manning para la pérdida de fricción, muy significativo para la precisión del perfil computarizado. Calibrar siempre que se disponga de datos, ¿ya? Coeficiente de contracción y expansión. Es ese valor K que hemos visto en la formulita que estábamos viendo de pérdidas menores, ¿sí?, en lo que es la ecuación de energía, ¿sí?, ese K, entonces es debido a la contracción o expansión de nuestro cauce, y son pérdidas asociadas a cambios de sección, área y velocidad. La contracción cuando la velocidad aumenta en sentido aguas abajo, y expansión cuando la velocidad disminuye aguas abajo, ¿sí? Coeficientes de pérdida de contracción y expansión en puentes y alcantarillas, sí o sí, igual que la sección, pero usualmente con valores más grandes. Y aquí tenemos lo que es las pérdidas por fricción. Se evalúan con el procedimiento de la pendiente de fricción y la longitud del tramo, ¿sí? Aquí tenemos la misma ecuación de lo que es de energía, y tenemos la ecuación de Manning. Obviamente que este coeficiente que lo están viendo aquí es, ¿por qué? Porque estoy utilizando la ecuación de Manning, pero con unidades inglesas, ¿sí? Esta es la ecuación de energía. Entonces aquí ya tenemos la disposición, ¿sí?, cómo tenemos que relacionar con la pendiente, y también ya nos aparece
el coeficiente K. Pendientes de fricción en GRAS. Entonces vamos a tener pendientes de fricción dependiendo del dato que tengamos, ¿sí? Entonces aquí el transporte por promedio, entonces este es el que utiliza por defecto el GRAS, el primero, da mejores resultados para los tipos de perfil. Acuérdense los tipos de perfil o del gráfico de la lámina de agua en flujo gradualmente variado o rápidamente variado. Vamos a tener estos que son el M1 y el M2, ¿sí? Entonces nos da muy buenos resultados utilizando este promedio, ¿sí? Lo que es el caudal y los valores de K para encontrar la pendiente de fricción. Pendiente de fricción media también es utilizada para lo que es perfiles M1. Pendiente de fricción media geométrica utilizada en otros modelos, ¿sí? No en el GRAS, pero también da buenos resultados. Y pendiente de fricción media armónica y da buenos resultados para los perfiles M2, este de aquí, ¿sí? En el GRAS, bueno, las secciones adyacentes es parándose uno en el punto, ¿sí? Y mirando aguas abajo y aguas arriba, ¿no? Entonces vamos a tener el promedio de ambas, ¿sí? Y aquí tenemos la clasificación de los flujos, que también ya lo hemos visto la anterior clase, la anterior lámina, ¿sí? Cómo se clasifican los perfiles. Y aquí tenemos los M1, M2, en función al tipo de estructura, cambio de pendiente, si el flujo es subcrítico o cambia a supercrítico, ¿sí? Entonces vamos a tener diferentes tipos, ¿ya? Las pendientes de fricción en el GRAS, ¿sí? Entonces aquí tenemos que el tipo de perfil, ¿sí? Sea M1, S1, M2, S2, M3 y S3, que son las comunes que se nos pueden presentar, y el tipo de sección, ¿sí? Y la cohesión que podemos utilizar, ¿sí? La media armónica o la media geométrica o el promedio, ¿sí? Entonces eso es más o menos lo que utiliza el GRAS en el cálculo iterativo. Y aquí tenemos otras pérdidas que incluyen, hemos dicho, pérdidas por contracción o pérdidas por expansión, ¿sí? Y más o menos los coeficientes van a ir oscilando entre 0 y 0,8, ¿sí? Entonces podemos tener, por ejemplo, los coeficientes de contracción que pueden oscilar entre 0 y 0,6 y las de expansión entre 0 y 0,8, ¿sí? 0 tendríamos si es que no tiene ningún tipo de pérdida en transición, o sea, no hay ningún tipo de transición, ¿sí? No se ensancha ni se contrae nuestro cauce, entonces podemos poner un 0 a estos coeficientes, que en este caso aparece con una letra C, ¿sí? Entonces, antes le habíamos puesto un valor de K, ¿sí? Pero aquí ya aparece como C, pero ese es el coeficiente de contracción y expansión. En el caso de que tengamos un cambio gradual, ¿sí? En el caso por defecto que utiliza el GRAS, le impone un valor de contracción de 0,1 y uno de expansión de 0,3, ¿sí? Que es el valor por defecto. En el caso de que nosotros sepamos que tenemos, por ejemplo, una estructura de puente, entonces podemos ponerle un coeficiente de contracción de 0,3 y uno de expansión de 0,5, ¿sí? Y en el caso de que tengamos algo más abrupto, como en el ejemplo que vamos a ver después de esta diapositiva, le vamos a tener que poner algo más grande. Entonces le vamos a poner un coeficiente de contracción de 0,6 o de expansión de 0,8. Coeficientes de pérdida por contracción y expansión, ¿sí? Ya hemos visto, y aquí tenemos el coeficiente nuevamente, que es el valor de C, que es en función a la energía cinética que tenemos,
y podemos determinar lo que es la lámina. ¿Alguien está con su micrófono prendido? Apaguen su micrófono, por favor, para que continuemos con la clase. Muchas gracias. Ya, entonces continuamos con los coeficientes. Hemos visto que es importante el uso del coeficiente de contracción y expansión. Y nuevamente vemos la tablita, la que les estaba describiendo, ¿sí? Bueno, aquí tenemos los valores típicos, ¿sí? El común que vamos a ir a utilizar va a ser este de aquí, que es el valor por defecto que nos impone el GRAS, ¿sí? En el que si hay transiciones graduales, ¿sí? En un cauce natural, en el que vamos a ver ya en el ejemplo va a ser este, porque vamos a colocar algo abrupto, ¿sí? Pero si conocemos nuestro cauce y sabemos que no va a haber unas transiciones, y es casi normal su sección de análisis, entonces podemos asumir y cambiar a valores de cero, ¿sí? ¿Qué hay de los saltos hidráulicos? Que ya lo hemos visto en la teoría. La superficie de agua salta hacia arriba, ¿sí? Se genera un salto hidráulico, que no es tan así como una pared, pero es más o menos se genera así, ¿sí? De un flujo, puede ser de un flujo supercrítico, o sea, de alta velocidad, torrencial, y y es más o menos retenida el agua, aguas abajo, y se vuelve un flujo subcrítico, o sea, un flujo lento, fluvial, entonces se genera un salto hidráulico. Entonces eso, ¿debido a qué? Debido a presas, obstrucciones que tengamos aguas abajo, entonces tenemos que conocer, ¿sí? Entonces eso nos va a generar una pérdida, una disipación de energía muy alta en la turbulencia del salto. La situación del flujo rápidamente variado. Aquí tenemos nuevamente el gráfico en la parte de abajo de lo que es flujo gradualmente variado y rápidamente variado, que también ya lo hemos visto el detalle, ¿sí? No vamos a ver más, solo que tenemos que utilizar las mismas ecuaciones que hemos visto, ¿sí? Y volvemos a la ecuación de balance, la ecuación de continuidad. Tenemos que utilizarla, que es la misma de balance de masas, y también tenemos la ecuación de momento, ¿sí? Que obviamente es la ecuación, que es la segunda ecuación de Newton, que le hemos visto, que es la de energía, ¿sí? Y nuevamente tenemos la descripción, cómo tenemos que hacer, cómo se hace ese balance de energía, y tenemos que hallar la diferencia de presión más el peso menos las fricciones externas, igual nos va a dar a la masa por la aceleración, ¿sí? Y nuevamente obtenemos la ecuación de energía, ¿sí? O ecuación de momentum, que es igual a la energía cinética más el calado más nivel de referencia. Aguas arriba, aguas abajo, sería esta parte de aquí, ¿sí? Entonces tenemos que hacer ese balance y encontrar la diferencia de energía, la pérdida, que esta pérdida lo tenemos que ir calculando sección por sección. GRAS puede usar la ecuación del momento para saltos hidráulicos, caídas hidráulicas, hidráulica bajo el flujo de puentes, para encuentro de causas, para esos puntos donde vamos a tener un flujo rápidamente variado, ¿sí? En el que va a haber cambio, ¿sí? Rápidamente vamos a tener la línea del flujo crítico, va a cambiar de un flujo supercrítico crítico a flujo subcrítico, ¿sí? Rápidamente. Entonces en esos puntos se hace ese balance de energía, o hace el GRAS ese balance de energía también. Al usar el GRAS para modelar una situación de flujo estacionario unidimensional, el modelador está asumiendo que el flujo es constante,
ya que estamos hablando que es un flujo estacionario o permanente, entonces que no varía en el tiempo, acuérdense el concepto, pero no es así, ¿no? No estacionario es la opción, pero un mecanismo de cálculo diferente, ¿sí? Ya vamos a ver en otras diapositivas el tema del flujo no estacionario, ¿sí? Pero estamos asumiendo, en el caso de flujo estacionario unidimensional, que el flujo es constante, ¿ya? Entonces no nos olvidemos. El flujo se varía gradualmente con la distancia. ¿Por qué? Porque varía con la distancia en la dirección de la velocidad, excepto en las estructuras en las que se utiliza la ecuación de momento o balance de energías. También tenemos que recordar y que estamos asumiendo que el flujo también dominante es en el sentido X. ¿Por qué? Porque estamos haciendo unidimensional, ¿sí? Entonces, eso nos tenemos que acordar, ¿sí? No lo podemos aplicar a todos los cauces, ¿sí? Las pendientes del canal tiene que ser una pendiente de 1 a 10, ¿sí? Si asumimos que tienen mayor pendiente, ¿sí? Entonces ya estaríamos entrando a flujos que van a cambiar, van a variar en la profundidad su velocidad, ¿sí? También el modelador, el que está haciendo, ustedes lo que están aprendiendo, no se preocupa por la superelevación de las curvas y las corrientes secundarias. O sea, puede haber un cauce que se pueda alimentar y pueda tener un cauce secundario que lo alimenta, ¿sí? Pero podemos considerar que no. En este caso, si estamos haciendo un flujo estacionario y unidimensional, entonces estamos considerando que no nos afecta. Pero tenemos que ir al lugar para ver si es o no es verdad, ¿sí? Por ahí es un curso secundario que sí afecta la velocidad del curso principal, entonces ya entraríamos a un flujo 2D, ¿sí? Ejemplos de no estacionario, ¿sí? Ya estamos un poquito cambiando. Los flujos naturales siempre son no estacionarios, ¿sí? Eso, acuérdense, los flujos naturales siempre son no estacionarios, o sea, no permanentes, ¿sí? O sea que su velocidad, el flujo cambia con el tiempo, ¿ya? Pero lo que nosotros hacemos es, en el caso más sencillo, es asumir que es estacionario, ¿sí? ¿Por qué? Porque queremos un dato rápido, ¿sí? O porque las características del río, bueno, podemos asumir porque el error que vamos a arrastrar es mínimo. Entonces eso ya depende del modelador, ¿ya? Cuando no se puede ignorar el componente no estacionario, ¿sí? Recorrido de la ruptura de presas, en el caso de que tengamos una ruptura de presas, entonces sí o sí estamos en un campo no estacionario. En el caso de estuarios o bahías, ¿sí? En el que la lámina se ensancha completamente, ¿sí? Y se generan otro tipo de características hidráulicas, entonces estamos entrando a un flujo no estacionario, sí o sí, en el que la onda, o sea, tengamos una onda de inundación, ¿sí? Un evento de inundación, ¿sí? Entonces también estamos entrando a un flujo no estacionario. Entonces estas serían las condiciones que nos permiten entrar a no estacionario, ¿sí? Entonces que más tarde lo vamos a ver, ¿sí? Y aquí tenemos el gráfico de un flujo que no cambia en el tiempo, standing flow, y un flujo no estacionario, unstanding flow, ¿sí? Ejemplos bidimensionales. Hemos visto el tema unidimensional, ¿sí? En el caso de ejemplos bidimensionales, nuevamente repetimos que si estamos en un estuario o bahía en el que se ensancha, estamos en un tramo en el que vamos a tener en el sentido X y Y el cambio de velocidad, entonces sí es importante considerar el tema bidimensional y no 1D. La entrada en una amplia llanura de inundación también, y en uniones, si es que tenemos una unión, como les decía, un cauce secundario o terciario en el que tiene muy alta velocidad y mi curso principal hace que cambie, ¿sí? Entonces generen cambios en la velocidad en el sentido X y Y, ¿sí?
Entonces tenemos que entrar a lo que es también 2D, ¿sí? Y que también más tarde lo vamos a ver. Otras suposiciones en GRAS. GRAS es un modelo de lecho fijo, ¿sí? Él considera que el lecho fijo no es que no solo que solo no calcula eso, sino que calcula también el movimiento del lecho, ¿sí? Tiene incorporado lo que es el GEC antiguo 6, que es el modo sedimento. Entonces también calcula que cambia el lecho, ¿sí? En cauces naturales obviamente el lecho cambia, hay sedimentación y también hay erosión, cambio de lecho. Entonces también calcula eso, ¿sí? Pero nosotros hacemos la suposición que el lecho es fijo cuando estamos entrando a lo que es flujo estacionario, ¿sí? La sección, por lo tanto, es estática, o sea que no cambia, ¿sí? En el flujo estacionario. El GRAS no puede por sí mismo reflejar los cambios de la cuenca aguas arriba, ¿sí? Por sí mismo no. Nosotros tenemos que ir imponiendo valores, cosa de que el error sea mínimo, ¿sí? GRAS es una simplificación del sistema natural y caótico, ¿sí? Aquí tenemos una foto de algo caótico. Aquí vamos a entrar a unos ejemplos gráficos para que un poquito ya terminemos las diapositivas. La pregunta es: ¿cuál es el planteamiento de modelo apropiado a utilizar en este cauce? ¿Ya? Como verán, es un cauce rectilíneo, ¿sí? Ya sí ha sido manipulado por el hombre, ¿sí? Tiene una sección constante, podríamos tomar que es una sección constante, ¿sí? Y tiene un tirante, un calado también constante. Entonces podemos suponer que tiene una profundidad normal, ¿sí? Entonces, si hacemos un planteamiento en flujo estacionario, 1D, estaríamos bien, ¿sí? No necesitaríamos entrar a más. Aquí también cuál es el planteamiento en este tipo de cauces, ¿ya? Entonces fíjense, en la foto que tenemos, en la primera foto tenemos un ensanche, ¿sí? Aquí tenemos un ancho y aquí en esta parte de aquí tenemos un ancho diferente, ¿sí? En este cauce natural. Son diferentes, ¿sí? Si queremos entrar al detalle en este punto, si nos interesa el estudio hidráulico de este punto, entonces podríamos sí considerar 2D. Pero como verán, el flujo tiene una pendiente, ¿sí? Bastante pequeña. Se nota que no hay ningún tipo de estructura, cambio repentino. Entonces se podría considerar también el tema de un flujo por lo menos 1D y también estacionario si es que solo queremos considerar todo el tramo, ¿sí? No se vería afectado con este sobreancho, ¿sí? No habría problema. Aquí podemos ver en la foto de arriba, tener un curso principal y uno secundario, ¿sí? Tenemos una unión. Si queremos hacer el estudio de este punto de unión, obviamente entramos al campo 2D, ¿sí? Pero si queremos hacer el estudio, digamos, de este curso, que tiene una sección relativamente constante, ¿sí? Podemos decir que tal vez tendríamos que entrar y ver el detalle de la velocidad en el que ingresa este curso secundario, si afecta mucho, pero con la imagen, fíjense que es un color café claro y este es un color café. Entonces aquí aguas arriba es café verdoso y aquí hay un cambio, sí, en esta parte, pero ya aguas abajo puede cambiar a un mismo color café verdoso. Entonces podemos decir que el flujo no se modifica mucho, ¿sí? Entonces podríamos hacerlo también 1D, ¿sí? No habría problema. Ahora aquí también, fíjense en la fotografía del lado derecho, tenemos aquí una estructura, un puente, ¿sí? Que si vemos en este punto nos va a generar
perfiles, ¿sí? De lámina, cambios, ¿sí? En lo que es el flujo, pero el flujo del agua, que lo tenemos aquí, sí va a ser afectado en este punto, pero en todo el tramo tal vez no sea significativo. Entonces podemos también considerarlo de esa manera, 1D, ¿sí? Y ahí también tienen una descripción, ¿sí? Entonces podemos modelarlo en flujo estacionario, flujo permanente, 1D, ¿sí? Si nos agarramos de esos conceptos que les he ido describiendo, no habría problema. Aquí tenemos otro ejemplo en el que la pregunta es la misma: ¿cuál sería el planteamiento para el modelado apropiado de esto? En el caso de que nosotros vemos que aquí hay un curso de agua, ¿sí? Entonces podemos decir que si nuestro interés es el curso y modelar esto, podemos considerarlo, ¿sí? No hay problema. Esta parte que yo le he marcado la puedo considerar en flujo estacionario y 1D, ¿sí? Porque es más o menos rectilíneo el flujo, ¿sí? La pendiente también es una pendiente que es similar, ¿sí? Entonces puedo asimilar estos, ¿sí? Si es que quiero continuar el flujo y determinar más o menos las características en esta parte, entonces puedo hacer un flujo estacionario permanente y 1D. Ahora, si yo quiero modelar esta caída, ¿sí? O quiero modelar este punto donde la carretera se ha perdido, ¿sí? O quiero ver el detalle de este sobreancho, ¿sí? Cómo está socavando el agua ahí. Entonces estaría entrando a conceptos 2D, ¿sí? Y de flujo no estacionario, ¿sí? Entonces aquí otra vez la descripción que les doy, ¿sí? Y con eso ya terminamos la presente diapositiva. Puede que necesites ayuda, veremos más diferencias 1D y 2D. Después vamos a ver ya más diferencias, vamos a entrar en más detalle después. Pero en este caso ya hemos llegado y ya tenemos algo, tenemos una brújula en el que ya podemos direccionarnos en el manejo del HEC. Ya tenemos por lo menos bastante teoría y conceptos. Ayer es pasado, el mañana es futuro y todo lo que tengo hoy es un día más para conocerte un poco más, para andar de tu lado agarrado a tu mano sin miedo a este mundo.